Ahí estaba la multitud. Gritaban. Primero con duda. Después, poseídos por la furia. Échenlo. Castíguenlo. Mátenlo. Formaron un círculo. Apuntaban con el dedo. En el centro estaba David. Solo. Mirando a la nada. Los refugiados decían exigir justicia, pero no se trataba de una justicia serena. Era una que ardía. Que prometía calmar sus corazones temblorosos, a costa de sangre. Háganlo. O lo mataré yo. No, yo lo haré primero. No pienso compartir comida con alguien como él. Primero los gritos, luego, los empujones. El aire se llenó de rabia. Fuera de aquí, inútil. Exclamó una anciana, empujando a David hacia la salida. Échenlo. Echen al golpeador de niños. Fuera del refugio. Era como un canto tribal, una jauría de personas que lentamente perdía sus valores, a cambio de una sensación momentánea, de poder. Y David. Él no decía nada. No lloraba, no suplicaba, simplemente aceptaba lo que sucedía. Si tenía que salir, lo haría. Y los que no gritaban, solo observaban. Con confusión, con lástima. Con miedo de ser los siguientes. Entonces, una voz los cortó en seco. Basta. Se escuchaba resentida, femenina. Era Grace. ¿Acaso han perdido la cabeza?, dijo, con una mueca de repulsión que arruinaba su bello rostro. El bullicio se congeló por un instante. Tragaron saliva. Ese hombre no merece seguir aquí. No después de lo que hizo, dijo alguien, tratando de justificar sus acciones. Grace dio un paso al frente. No puedo permitirlo, dijo, con los ojos brillando. No así. ¿Desde cuando decidimos quién merece vivir y quién no? ¿Desde cuando convertimos el refugio en una sala de ejecución? Hubo una tensión más densa que antes. La multitud ya no rugía, solo murmuraba. Grace respiró hondo. Sé lo que hizo. No lo justifico. Pero dejarlo allá afuera, es condenarlo a muerte. Y yo no puedo ser parte de eso. Los gritos no tardaron en llamar la atención de los vigías. Tuvieron que actuar antes de que los refugiados hicieran algo impensable por mano propia. Arrestaron a David, entre muchas comillas. Tal vez no por la seguridad de los demás, sino por su propia seguridad. Y solo silencio quedó. Las voces de la multitud, que antes eran fuego, se fueron apagando como brasas en agua sucia. Uno a uno, bajaron la mirada. Ya no había a quien gritarle. Ya no había a quien culpar. Solo quedaba el eco. El eco de sus propios gritos, rebotando en las paredes de la memoria, y rompiendo la percepción civilizada que tenían de ellos mismos. Algunos se sintieron justicieros. Otros, simplemente, obedientes. Y los más honestos, sintieron algo que no podían nombrar. No era arrepentimiento. No todavía. Era algo peor. Vacío. Como si la furia que los unía, hubiese sido una máscara que lentamente se derretía. Porque el juicio había terminado. Pero las dudas, apenas comenzaban. ¿Qué habíamos hecho? ¿Para qué lo hicimos? ¿Y por qué dolía tanto haber ganado? Destello de locura. Capítulo 5. La esperanza nunca muere. Una semana y media después. Siguiente. Gruñó el cocinero. Un hombre obeso, con la cara grasienta, y los ojos apagados, revolviendo una olla hirviendo con un cucharón astillado. El siguiente en la fila era él. Timmy dio un paso al frente, sujetando un cuenco con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Su ropa le colgaba del cuerpo, como si hubiese sido heredada por pena, no por amor. Tenía zapatos sin cordones. Rodillas rasgadas. Dedos morados que temblaban más por hambre que por frío. Y aún así, no se quejaba. El cucharón se hundió en la masa humeante, y cayó con un sonido viscoso. Era comida, en teoría.
Si un vagabundo hubiese vomitado, y luego un perro se comiera ese vómito, se enfermara, y lo revomitara, tal vez, sería parecido a lo que cayó en su cuenco. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Muévete, niño. Estorbas. Dijo el cocinero, sin mirarlo. Timmy bajó la mirada. Asintió apenas, y caminó. Sabía que en el refugio no se comía para llenarse. Se comía para no caer. Y él todavía quería seguir. En su otra mano llevaba una taza de té, tibia. Junto con galletas con gusto a cartón, y una manta doblada con cuidado. Pensó en usarla. Pero su madre la necesitaba más que él. Avanzaba entre charcos helados, tablones sueltos y pasos arrastrados. Todo el refugio parecía un intento desesperado de parecer un hogar. Lonas colgando, barricadas hechas con muebles rotos. Y una mezcla en el aire de humo. Sudor y resignación. «Buenos días, señor», dijo al pasar al lado de un vigía en la barricada. Pero no hubo respuesta. El hombre ni siquiera se volteó a mirarlo. Timmy no se ofendió. Algunos adultos, pensaba, no eran malos. Solo tenían miedo. Y el miedo, silenciaba. Su casa era una tienda de campaña. La misma desde hacía semanas. Dentro, su madre tosía como si algo quisiese salir de su pecho a mordidas. «Ma, traje un poco más hoy», comentó, dejando la taza a su lado. «No es mucho, pero te dejo mi parte». «Tienes que comer tú también, mi vida», respondió su madre, preocupada. «Ya comí, lo juro», mintió, mientras le acomodaba la manta con manos suaves, como si ese gesto pudiera curarla. Timmy no sabía de remedios, pero sí de calor. El calor de quedarse. El calor de no rendirse. Le puso un paño húmedo en la frente. La enfermería a veces estaba demasiado ocupada. No tenía medicina, pero sabía de cariño. Y a veces, eso era suficiente para que el mundo no se rompiera del todo. «Voy a ver si consigo algo más», dijo, al levantarse. «Tal vez en la torre de vigilancia necesiten ayuda. No te esfuerces demasiado». Él asintió con una sonrisa honesta. «Haré las cosas bien. Lo prometo». Salió sin esperar respuesta. Desde la tienda de campaña, su madre lo vio alejarse. Y cuando su hijo se perdió entre las sombras del refugio, sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino porque le enfurecía el hecho de no poder levantarse para ayudar a su hijo. Esa semana, Timmy repitió el ritual cada día. Comida escasa. Mandados. Cuidar a su madre. Dormir, y repetir. Pero lo hacía con una sonrisa tan firme como el barro del suelo. Cada día era igual. Y cada día, era un intento de que su madre creyera que todo estaba bien. Cada día, un paso más cerca de convertirse en algo más que un niño. Afuera, caminaba con un paso firme y la cabeza llena de ideas. Si consigo ayudar en la torre, tal vez me den un poco más de comida. Y si me dan más, podré compartir. Y si comparto, tal vez todo mejore. Timmy era solo un chico. Pero perder la esperanza nunca cruzó por su cabeza. «Abran las puertas», exclamó un vigía en la torre. «Está volviendo gente». Un puñado de personas comenzó a acercarse. Pronto fueron decenas, dejando un pasillo estrecho para quienes entraban. Todos rezaban, aunque no lo admitieran, para que la expedición hubiera salido bien. «Genial, ya era hora de que vuelvan», decía Arthur, intentando mirar por encima de la multitud gracias a su estatura. No sé qué hubiese pasado si tardaban más. Timmy se abrió paso. Sabía que, en el refugio, los regresos eran importantes. Los exploradores eran esperanza. Y la esperanza era escasa. Finalmente, las puertas se abrieron. «Al fin vienen», pensó Timmy, ilusionado, observando las siluetas que cruzaban el umbral. Cerró los ojos. Deseó, con todas sus fuerzas, no tener que volver a comer lo que le sirvieron hoy. Pero entonces, solo aparecieron 4 personas. Una con 2 mochilas. Otra empujando un carrito. Uno herido con una venda en el ojo. Otro cojeando, con una hemorragia apenas contenida con un pedazo de tela. ¿Qué? ¿No deberían ser 10? Esto no puede ser. No alcanza, nos moriremos de hambre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los murmullos estallaron.
Los ojos se perdieron. Y el silencio cayó como una manta sucia. Arthur se acercó sin dudar, apartando gente a cada paso. ¿Qué diablos pasó? Exigió una respuesta. Les dimos equipo, rutas seguras. ¿Qué salió mal? No lo decía como castigo. Ni como juez. Lo decía como alguien que ya había visto perder demasiados. Y no quería ver otro nombre en la pizarra de muertos o desaparecidos. Los heridos bajaron la mirada. Algunos no se atrevieron ni a quedarse, se marcharon para no tener que ver la mirada desesperanzada de sus compañeros. Nos robaron, murmuró uno. Mataron a todos. Y después, apareció algo. No era un zombi. Fue muy rápido. Cuando nos dimos cuenta, solo quedábamos 4. Entiendo, vayan a la enfermería. Dijo Arthur, después de un largo suspiro. No gritó. Solo apretó los dientes, como si con eso pudiera evitar que el mundo siguiera derrumbándose. La gente se dispersó. Como si no hubieran escuchado nada. Y Arthur se quedó allí. Solo. Mirando la puerta del refugio cerrándose, como si esperara ver a alguien más llegar corriendo. Riéndose, diciendo que era una broma. Pero esperó, y nadie vino. Solo quedaba una persona. Una mano pequeña detrás de él, tirando de su abrigo. «Esto no es nada, ¿verdad?», preguntó Timmy, con la voz más suave que el viento. Arthur vio los ojos del niño. La fe. Su llama de esperanza todavía encendida. «Todo se pondrá mejor, amiguito», dijo, acariciando su cabeza con una mano temblorosa. No porque lo pensara, sino porque necesitaba que alguien lo creyera por él. Ese día, 6 nombres más aparecieron en la pizarra. Una mujer con tiza en mano anotaba los nombres de los exploradores fallecidos, sin levantar la vista. Y esta vez, nadie lloró. Nadie gritó. Nadie reaccionó. Solo resultaban trazos más entre tantos, un ciclo que podían predecir. Pero Timmy observó. Desde la distancia. Miraba como si supiera que, si no hacía algo, su madre sería el próximo nombre escrito con tiza. Y así, mientras el resto volvía a sus rutinas apagadas, él volvió a caminar. Porque había un lugar más al que debía ir. Porque no quería resignarse como los demás. Justo detrás de unos barrotes, alguien contaba. Mientras hacía dominadas en un tubo metálico que sobresalía del techo. 13. 14. 15 repeticiones. Su celda era fría. Sombría, pero no caótica. A diferencia de la de enfrente, que sí lo era. «No sé qué intentas», dijo la voz de una mujer, cruzando los brazos desde la oscuridad. Detrás de barrotes, al igual que él. Ella, de pie entre muebles rotos y un colchón deshecho, lo observaba con una mezcla de burla y cansancio. «¿No te cansas? ¿O es que estás tratando de impresionarme? Estúpido». Sin prestarle atención inicialmente, siguió contando. 16, 17, 18. Luego, se soltó. Cayó al suelo, exhausto, sin fuerzas para una más. Su voz, aún agitada, respondió sin mirarla. «Cierra la boca, maldita mujer». Sin darse cuenta, escupió lo que pensaba sin filtros. Pero se arrepintió luego de un largo silencio incómodo. «Lo siento. Estoy cansado, tengo hambre, y ni siquiera estoy seguro de si debería estar aquí». Se disculpó finalmente, pero ella ni siquiera se inmutó. Lo ignoró, con la facilidad de quien ha aprendido a no esperar nada, de nadie. Y eso, a él, le irritaba. «¿Por qué te comportas así? ¿Te hice algo acaso?» Ahora sí, lo miró. La furia en sus ojos era clara. «No estaría aquí si no fuera por ti», dijo ella, entre dientes, alzando el dedo medio con rabia. «Maldita hija de...». Una vena comenzó a latir en su frente. No recordaba la última vez que alguien lo sacó tanto de quicio. Pero, paradójicamente, el calor del enojo los mantenía a ambos a salvo del frío. Ella rió. Fue breve, involuntario. Casi un reflejo. Intentó disimularlo como una burla. Pero la risa real, sincera, ya se le había escapado.
Me das risa. Te vi intentando hacerte el héroe. ¿Y para qué? ¿Para que te encierren por alterar el orden? ¿Por defender a un mocoso que a nadie le importa? ¿Es que de verdad te creías un salvador? Él no respondió. Por un instante estuvo a punto de hacerlo, pero se contuvo. No voy a decir nada. ¿Para qué hacerlo? Se dijo, para sí mismo. Y sin embargo, algo en su interior lo empujaba a dejar de reprimirse. Ya no era ese muchacho que temía pensar en voz alta, así que se dejó llevar por aquel impulso. Al menos sé que hice lo que creía correcto. ¿Y tú? ¿Sabes por qué estás aquí? Saltó al tubo, de nuevo, y comenzó otra serie de dominadas. Tú no sabes nada sobre mí, respondió ella, con un chasquido. Su voz contenía algo más que rabia. Tal vez culpa. David la miró por un segundo, y decidió no discutir. Seguir con esto no me ayudará en nada, pensó. Aunque por dentro, deseaba gritarle todo lo que había callado. Así era su nueva realidad. Una celda oscura en el calabozo del refugio. David y Chloe. Ambos encerrados. Quizá por razones válidas, quizá no. En ese lugar, si los refugiados no te querían, no te expulsaban. Simplemente te escondían, para no echarte a morir afuera. Para no arruinar la fachada de comunidad. Y entonces, a mitad de la charla, la puerta se abrió. Una brisa helada recorrió el lugar, erizándoles la piel. El primero en entrar fue un guardia. Pero no era uno cualquiera. Era Nick, con su eterna sonrisa, su cuerpo delgado y una energía que parecía no agotarse nunca. Incluso con 1000 tareas encima. Cocinero, vigía, y ahora, carcelero. ¿Ahora qué? Gruñó Chloe, jugando con su cabello como si eso calmara sus nervios. Hola, muchachos. Saludó Nick, como si fuera una visita a una cafetería, no a un calabozo. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Ni bien entró al calabozo, se acercó a la celda de David, con una mirada apagada que solo le podía mostrar a él. Allá afuera está duro. Mucho. Pero seguimos en pie, comentó Nick. No vamos a rendirnos. Tras lo dicho, reveló que llevaba un plato de madera con un puñado de almendras. Me los dan por ayudar en la cocina, dijo, rascándose la nuca. Son muy empalagosos para mí, pero imaginé que a ti te gustarían. David tomó un puñado y comenzó a comer de inmediato. Nunca le gustaron realmente, pero era mejor que solo tragar saliva. Gracias, amigo, dijo. Y por poco no se quebró. Cuando salga de aquí, haremos algo juntos. En serio. Eso espero, respondió Nick, sonriendo con una calidez que desarmaba. En la celda de enfrente, Chloe observaba. En silencio. Nick se giró hacia ella. Sacó algo de su bolsillo. Caramelos de café. Opacos, pero con su encanto. ¿Qué quieres? Preguntó Chloe con desconfianza, retrocediendo un paso. Pensé que te gustaría esto, dijo, tímido. Me recordó el color de tus ojos. Nick se los dejó cerca, sin forzar nada, y regresó junto a David como si acabara de completar una misión secreta. Chloe los tomó. Probó uno. No dijo gracias. Pero susurró. Está rico. Nick sonrió. Cerró los puños, como celebrando una victoria pequeña, pero real. David también sonrió. Como si viera una escena de novela cursi. Y algo más, añadió Nick. David, tienes visita. Chloe se tensó. ¿Era Arthur? Grace, tal vez. Pero David ya lo sabía. La silueta entró con la brisa. Era pequeño. Con una bufanda roja, que ondeaba con el viento. Hola, señor. Dijo una voz alegre. Era Timmy. Chloe levantó una ceja, como si dijera. ¿Otra vez este niño? El calabozo, por un segundo, ya no parecía tan frío, al menos para David. Timmy se acercó a la celda, con pasos ligeros, como quien ya conoce el camino. No con miedo, ni con timidez. Lo hacía con intención. Con cariño. David lo saludó con un choque de puños a través de los barrotes. ¿Cómo va todo, hermanito? Preguntó, sonriendo con esa calidez que aún no se había permitido mostrarle a casi nadie. Creo que las cosas están mejorando.
respondió Timmy con entusiasmo. Hoy volvió un grupo de exploradores. Fueron más que la última vez. Eso tiene que ser buena señal. David asintió. Claro que sí. Las cosas ocurren por algo, agregó. Y entonces, hablaron. Lo que había quedado pendiente. Lo que les ocurría el día a día. Cosas simples. Cosas tristes. Cosas que no podían decirle a nadie más. De sus madres. De cómo extrañaban ciertas comidas, y de cómo el mundo se sentía demasiado grande, y al mismo tiempo, demasiado pequeño. Timmy escuchaba, atento, como si cada palabra que David decía le resultara valiosa. David se percataba, y le revolvía el cabello, con afecto. Toma, dijo David, acercando el plato con el sobrante de almendras que le había obsequiado Nick. Me sobraron algunas, puedes agarrar las que quieras. Timmy dudó un segundo. Luego, las aceptó con ambas manos como si fueran piedras preciosas. Gracias, señor. No me des las gracias. Solo comparto lo que me sobra, comentó David. Pero ambos sabían que no era cierto. David solo hacía lo que sabía que necesitaba su amiguito. Nick, desde la entrada, observaba en silencio. Sonreía, sin intervenir. El vínculo entre esos dos le recordaba que aún quedaba algo de verdad en ese mundo hecho de ruinas. Finalmente, Timmy se despidió con un gesto que ya representaba cariño para ambos. Chocó su puño otra vez con David, y antes de salir, le dio otra cálida sonrisa mientras decía: Cuando salgas, quiero que me enseñes a pelear como tú. Con estilo. David rió con suavidad. Trato hecho, contestó. Y cuando Timmy se fue, el silencio volvió a ocupar el espacio. Nick, aún de pie, bajó la mirada como si meditara algo. Y fue entonces que Chloe habló, desde su rincón, sin levantarse del todo. Desde que David llegó al calabozo, logró presenciar cómo avanzaba su amistad con aquel niño. Cómo nacía. Cómo se desarrollaba. Pero nunca opinó, no hasta ese instante. Su voz cortó el silencio. Ese chiquillo es muy amable. Trátalo bien, mencionó ella, con un tono más liviano. Menos sarcástico. Luego se cruzó de brazos. Cerró los ojos. Y David formó una leve sonrisa. Odiaba estar encerrado. Lo aborrecía con toda su alma. Pero la compañía que aquel niño le daba, hacía que el tiempo fuera más llevadero. Dentro de la vieja iglesia convertida en enfermería, una estufa de gas chispeaba. Soltaba más humo que calor. Las paredes olían a quemado y a humedad. Frente a Arthur, la pizarra de muertos. Otra vez. Los nombres se sumaban, como si fuera algo inevitable. Y esa mañana, eran 6 nombres más. Arthur presionó demasiado al escribir. No se dio cuenta hasta que la tiza se quebró entre sus dedos. Lo hacía cada vez que comenzaba un nombre, como si su cuerpo se negara a aceptar lo que sus manos escribían. ¿Cuántos más? Murmuró, como si el número fuera lo de menos. Como si el peso estuviera en la repetición. Arthur no podía más, no quería seguir viendo. La mano le temblaba. Y no por la edad, sino por la impotencia. Grace lo miraba desde el otro lado del escritorio. No hablaba aún. Tenía ojeras, de quien carga con un hospital sin luz, ni medicamentos. No podemos seguir enviando gente a morir, dijo él. Sin levantar la vista. Desde el primer día que propusieron esta lista, dije que era algo macabro. Mencionó ella, sin emoción. ¿Pero qué más podemos hacer? La gente no quiere salir. Y no los culpo. Arthur dejó caer el brazo. La tiza colgaba de sus dedos, como si le pesara más que un mazo. Se nos terminan las opciones. Cada día hay menos comida. Menos leña. Menos armas. Y menos fe. Tragó saliva, mirando la pizarra. Me da rabia. La gente ya ni siquiera pregunta por sus muertos. ¿Y qué propones? Preguntó Grace, cruzándose de brazos. ¿Otra expedición? Porque si dices que sí, te mataré yo misma. Arthur asintió, con culpa. Como quien sabe que es la única opción. Sí. Pero esta vez, con gente distinta.
Ella resopló, entre sarcasmo y resignación. ¿Y quiénes serían esos héroes? ¿Acaso apareció la Liga de la Justicia y no me enteré? Arthur se rascó la barbilla, como si dijera: ¿debería decirlo? Estaba consciente de que no podía seguir avanzando, mucho menos en un camino donde tarde o temprano encontraría un fin. No había líder. No había reglas. Solo supervivientes, que se aferraban a lo que antes eran. Y aún así, decidían confiar en él. Respiró profundo. Luego, respondió: no hablo de eso, no. Pero hay gente que pelea como si lo fueran. Gente que ignora el miedo. Como si tuvieran un destello de locura, que les hiciera olvidar que la muerte existe, justo cuando más lo necesitan. Grace lo miró fijamente. Dudó. Pero no lo interrumpió. Los nuevos. Añadió Arthur, bajando la voz. David. Chloe. Incluso Nick. Son personas que hallaron la manera de sobrevivir. Caminan entre las personas, y por alguna razón, logro distinguirlos. Como si emanaran algo de ellos, que no puedo describir. No digo que sean mejores, solo es una corazonada. Pero hay algo en ellos que les impide romperse por completo. Tal vez. Solo tal vez, con ellos tengamos una oportunidad. Estuvieron afuera. Saben mucho más de sobrevivir de lo que aparentan. Grace arqueó una ceja, luego preguntó: ¿en serio? ¿De verdad crees que ahí está la salvación? ¿En unos cualquiera? Arthur negó con la cabeza. No. Pero, hay algo en ellos. Lo siento. Algo que los hace distintos. Lo suficiente para intentarlo. Grace guardó silencio. Caminó hasta la pizarra, y leyó en voz baja los últimos 6 nombres. Esta gente tenía familia, ¿sabes? Necesitamos un respiro. Algo que no sea solo ver cómo la gente muere. Exacto, contestó Arthur. Necesitamos renovar la fe, seguir creyendo. Grace suspiró. Cerró los ojos unos segundos. Está bien, cedió. Pero si terminan todos en la enfermería, no me eches la culpa. Arthur casi sonrió. Qué mal, y yo que planeaba dar una mano. Hubo un leve momento de tregua, entre ambos. Como 2 soldados que sabían que la guerra aún no terminaba, y que necesitaban un respiro, para trazar el próximo plan. Hablando de eso, dijo Grace, mientras se giraba hacia la puerta. Creo que ya le dimos suficiente tiempo de castigo, ¿no lo crees? Arthur la miró, entendiendo. Sí. Debemos hablar con ella. La puerta se cerró detrás de ellos, y el sonido de los pasos sobre el concreto marcó la próxima parada. El calabozo. Había oscuridad. Chloe apretaba los dientes, dormida. Su rostro, tenso. La respiración entrecortada. El cuerpo encogido sobre la colchoneta sucia, como si incluso en sueños intentara desaparecer. Una calle, en su mente. Gritos. Manos sangrientas tratando de morderla. Ella corriendo, aún con el uniforme de su trabajo en un supermercado. No solo para salvarse. Para no tener que matar. No. Susurró al despertar con un espasmo. Sudor frío caía de su frente. Tenía arañazos en el rostro, marcados por sus propias uñas. Suspiró. Tal vez por alivio. Tal vez, por cansancio. La celda la recibió como siempre. Muros fríos, humedad en el aire, y sombras en los rincones que nunca se iban del todo. Respiró hondo. Se sentó. Y se frotó la cara con las 2 manos. Tenía la nariz taponada. El cuerpo, hecho trizas. Pero estaba viva. Al menos, o por desgracia. Se apoyó contra la pared. Miró el techo. No lloró. Nunca lo hacía. Pero los recuerdos. Esos no pedían permiso. Maldita sea, murmuró, sin fuerza. Volteó hacia la celda de enfrente, y vio a David. Él estaba dormido. En el mismo lugar, bajo la misma condición. Pero por alguna razón, se veía mejor. Chasqueó la lengua, y volvió a recostarse, pero un ruido metálico la sobresaltó.
La puerta del calabozo vibró. Y Chloe se irguió de golpe. Puso sus pies en el suelo, y sus músculos se tensaron. Sombras se acercaban. Ella retrocedió, hasta pegar la espalda contra la pared del fondo. Dos siluetas entraron. Una alta y firme. Otra más baja, con las manos en los bolsillos de su bata. Eran Arthur y Grace. «Chloe, vamos a entrar», dijo Grace, con tono sereno. Chloe no respondió. Su instinto hablaba antes que su razón. Dio 2 pasos atrás. Y fijó su mirada en ellos, lista para lo que fuera. «¿Y ahora qué?», escupió, a la defensiva. Arthur alzó las manos. Como señal de tregua. «Solo queremos hablar», dijo. Con voz sorprendentemente suave. «¿No es eso lo que dicen antes de joderte la vida?», murmuró Chloe, sin moverse un centímetro. Grace avanzó hasta toparse con los barrotes. Su tono seguía sin ser una amenaza. «No vinimos a castigarte. Ya cumpliste tu condena». Los ojos de Chloe se afilaron ante las palabras de Grace. No creía lo que decía. Creía en hechos. Y los hechos, casi siempre apestaban. «¿Sabes por qué te buscamos, no?», insistió Grace. Chloe apretó los puños. «Sí. Robé. Me fui. ¿Y qué? ¿No era más fácil dejarme ir? De todos modos, todos van a morir aquí dentro». Arthur se acarició la barba. Negó con la cabeza. «Eso no es lo que importa. Lo que hiciste fue grave, sí, pero no fue por eso que te buscamos». Chloe arqueó una ceja. «¿Entonces qué? ¿Me odian? ¿Quieren que me pudra aquí porque sí?». Grace contuvo un suspiro. Cerró los ojos un segundo, luego dijo. «Te escapaste con alguien. Con un tipo. No sabemos su nombre. Pero era importante». «¿Un tipo?». Chloe frunció el ceño. «¿Te enamoraste de él, y ahora me haces una escena de celos?». Grace tensó la mandíbula. Arthur le tocó el brazo. «Déjala. Provoca porque tiene miedo». «Necesitamos saber sobre él», insistió Grace, con firmeza, sin levantar la voz. Chloe dudó. Bajó un poco la guardia. Se encogió de hombros. «Escapé con varios». «¿Cuál de todos?». Arthur fue directo. Cabello largo, rubio. Ojos verdes. Cara de niño, pero voz rasposa. ¿Te suena?». Chloe lo pensó unos segundos. Asintió despacio. «Sí. Me suena. ¿Qué pasa con él?». La expresión de Grace cambió. Perdió todo rastro de cortesía. «Ese tipo fue mordido antes de llegar al refugio. Y no murió. Nadie sobrevive semanas con esa condición. Nadie». Chloe se quedó en silencio. «¿Te das cuenta?», continuó Arthur. «Escapaste con un hombre que podría ser la clave de todo esto». La confusión en los ojos de Chloe era real. No fingía. No había considerado esa posibilidad. El chico del que hablaban parecía normal. «¿Dónde está?», agregó Grace, impaciente por saber la respuesta. Chloe pensó, una vez más, y respondió. «No lo sé, se comportaba extraño. Cuando nos dimos cuenta, ya no estaba». Grace se tomó de los pelos. «¿Desapareció? ¿Así nomás?», dijo, frustrada. «¿Sabes lo mucho que nos costó encontrarte?». Arthur suspiró. «Ayúdanos. ¿Sabes algo que nos pueda servir para encontrarlo?», preguntó él, poniéndose a la altura de sus ojos. Chloe se asustó un poco. No pudo decir que no. «Ya se los dije, se comportaba raro. Decía cosas locas, y se volvía agresivo sin razón. Luego desapareció sin avisar, es lo único que sé». Sus ojos decían la verdad. No mentía. Arthur se puso de pie. Su expresión era difícil de leer. No había ira. No había alivio. Solo peso. «Entonces, eso será todo por ahora», dijo. Chloe se recostó en el rincón de su celda. No preguntó si saldría pronto. Podía adivinarlo. Ya había pasado por lugares similares, y peores personas.
Grace se quedó unos segundos más, observándola. «Sabes que podrías haber muerto allá afuera», comentó, en voz baja. Chloe bajó la cabeza. A pesar de todo lo que robó, no le habían hecho daño. Pero su corazón no le permitía confiar en un lugar como ese. «No todavía». «Espera», susurró. «¿Y qué pasa si lo encuentran? Quiero decir, a ese tipo». Grace la miró. La pregunta colgó unos segundos en el aire, como si ambas ya conocieran la respuesta. «Podríamos estudiarlo. Tal vez sea la clave para que otros vivan, y yo decido creer que así es». Grace no sonaba como una doctora. Sonaba como alguien que se aferraba a su fe. Y sin decir más, se fue. El refugio aún tenía temas por resolver. Más tarde, ese día. «Silencio», gritó alguien desde el centro del patio principal. Una mesa improvisada servía de estrado. Encima, un mapa arrugado, un marcador rojo, y la mirada tensa de Arthur. «Tenemos un problema», dijo. No alzó la voz. No lo necesitaba. La miseria ya hacía que todos se callaran. Las últimas expediciones no trajeron suficiente. Ya lo vieron. Ya lo sufren. Nadie se atrevió a responder. Lo sabían. Eran ellos las manos que sostenían cucharones vacíos. Las tripas que protestaban. Las miradas cegadas por desesperanza. Todos sabían. Arthur, entonces, con la voz más inspiradora que pudo fingir, siguió. «Hay una zona cerca. 2 kilómetros a lo mucho. No está explorada del todo. Es una zona silenciosa, demasiado. Con un supermercado. Unas casas. Debe de haber quedado algo». Hubo murmullos. Esperanza y miedo, a partes iguales. Como si alguien hubiera encendido una chispa, y todos dudaran si acercarse o no. «Vamos a formar un grupo provisional. Si saben correr y pueden cargar algo, sirven». Todos se abstuvieron de hablar. Pero esta vez, no era solo miedo. Era vergüenza. La idea de que, si no te ofrecías, eras parte del problema. Hasta que una mano temblorosa se alzó. «Yo voy». «Yo también», agregó otro, más por imitación que por coraje. Y 4 se sumaron en total. Hombres solos, sin familia que llorara su ausencia. No era suficiente. Pero era algo. Podían aprovecharse del sigilo, sí. Pero el objetivo no era ese. Debían traer comida, mucha. Y 4 personas no alcanzaban para traer la gran cantidad que requerían. El ánimo se comenzaba a desvanecer. Arthur se cubrió la frente con las manos. No sabía qué más decir para animar a los refugiados. Solo esperaba que la gente confiara en él una vez más. Y eso, era algo difícil. Hasta que, inesperadamente, una voz cortó el aire como un susurro decidido. «Yo quiero ir», se escuchó. No encajaba. No era grave. No era ronca. Era limpia. Demasiado infantil para ese lugar. Era Timmy. Algunos voltearon, otros fruncieron el ceño, al darse cuenta de quién se trataba. Y Arthur lo miró con desconcierto. «No es un juego, pequeño». «Lo sé», respondió Timmy, firme. Más firme de lo que cualquiera esperaba. «No vas a ir, lo sabes». «Pero puedo ayudar. Soy rápido. Puedo llevar cosas, correr. No necesito luchar», insistió el pequeño, con una voz tan pura que dolía. Arthur intercambió una mirada con Grace. Ambos sabían que negárselo significaba romper algo que todavía brillaba en ese lugar. Esperanza. Pero aceptarlo, era exponerse a perderla del todo. «Si vas. Vas con alguien que pueda cuidarte», concedió Grace, por fin. Todos lo vieron. Y como si se sintieran mal por ver a un niño hacer algo que no se animaban a hacer ellos mismos, más gente exclamó. «Yo también voy». «Y yo». «Si él va, entonces yo también». De pronto, mientras más gente se sumaba, la expedición dejó de ser una condena. Se convertía en una oportunidad. Arthur relajó su rostro, como si sintiera alivio. Lo que menos esperaba era que una acción tan pequeña causara ese efecto.
La expedición será mañana a la mañana, estén preparados. Comandó Arthur, a la vez que una multitud se acercaba a él para resolver dudas. Timmy sintió como si le hubieran entregado una misión legendaria. Sin pensarlo, echó a correr. Pasó a través de la gente, pues más y más se acercaban interesados en el plan de Arthur. Aún así, eso no era lo que le interesaba. Su próximo paso era el siguiente: ir al calabozo. David, exclamó, entrando al pasillo frío y sombrío de las celdas. David abrió los ojos con lentitud, pestañeando tras ser despertado, como si el sueño le costara irse. ¿Qué pasa?, preguntó. Voy a salir, dijo Timmy, agitado. Voy a ayudar. Voy a traer comida. Voy a romper cráneos de zombies. David se incorporó. No sonrió. No se burló. Tampoco lo detuvo. Arthur no lo arriesgaría, debe ser una broma, pensó. Y eso le bastó para animarlo. ¿Qué necesitas, pequeñín? Consejos, dijo Timmy, nervioso, pero emocionado. ¿Me darías consejos? Como si fueras mi hermano mayor, o algo. David lo miró, con algo de orgullo. No vio a un niño. Vio una versión de sí mismo. La versión de sí que tenía la oportunidad de guiar. Así que respondió sin adornos. Sin mentiras. Tal vez demasiado serio. Pero era lo que a él le hubiese servido escuchar. Escucha. Camina por el medio de la calle. Siempre vigilando puertas y ventanas. Si ves un cuerpo y no tienes fuerzas para pelear, aléjate. Si escuchas un ruido, tú no hagas ninguno. Timmy asentía, grabando cada palabra como si fueran mandamientos. ¿Y si me pierdo?, preguntó. Sigue las marcas. Mira el cielo. Y si estás solo, escóndete. Respira, piensa. Y vuelve por donde viniste. ¿Y si fueras tú el que va? David lo miró un instante más. Luego bajó la voz. Buscaría comida, como si alguien más la necesitara. Eso me haría seguir. No me rendiría. Timmy sonrió. No por nervios. Por determinación. Entonces eso haré. Nos vemos, señor. Dijo, y se fue. Rebotando en cada paso. Como si la esperanza lo impulsara. David lo observó, y solo dijo: por favor, cuídate. Justo cuando pensó que nadie más entraría, el sonido de múltiples llaves chocando, los puso alerta. David alzó la vista. Chloe también. Ambos seguían sentados, uno frente al otro, separados por barrotes y múltiples razones para no confiar. Se habían acostumbrado al eco. Al goteo constante de una tubería que lloraba. Al olor rancio del encierro. Nick apareció en el umbral con una linterna en una mano y un manojo de llaves que tintineaban como si dudaran de su dueño. Tropezó con un escalón torcido, soltando un leve insulto. Luego de que su torpeza lo obligara a sonreír, comenzó a hablar. Buenos días, prisioneros del sistema. Su tiempo de castigo ha sido conmutado por servicio comunitario. Felicidades. Hizo una reverencia ridícula, como si eso redujera la tensión. Chloe entrecerró los ojos, desconfiada. David no se movió, mantuvo su cara de póker. Y ambos quedaron confundidos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó David, sin levantar la voz. Nick soltó una risita corta, aún con su expresión más nerviosa que divertida. Eso me lo pregunto seguido, respondió. Pero esta vez, no soy yo el que decide. Giró la cabeza, como pidiendo permiso para no ser el centro de atención. Desde la oscuridad del pasillo, iluminó una silueta con el resplandor de su linterna. Aquella que era firme. Ancha. Con los pasos que no necesitan anunciarse para imponer respeto. Arthur. Entró sin apuro, pero con una presencia que llenaba el aire. La linterna rozó su rostro curtido, cruzado por líneas de sueño escaso y decisiones pesadas. Llevaba la gabardina sin abrochar, botas húmedas, el ceño fruncido por costumbre más que por enojo. Se detuvo frente a ellos. Necesitamos manos. Rápido. Dijo sin rodeos. David se puso de pie. Chloe también. El encierro no les había quitado la alerta, ni la capacidad de leer entre líneas.
¿Para qué? Preguntó Chloe. Zombies, añadió David. Arthur los miró, de a uno. No con dureza. Con urgencia. Recolección de recursos. Pero hay algo más. Algo grande que necesita de sigilo. Arthur siguió explicando. Un generador de reserva. Lo encontramos en el sector industrial. Puede darnos energía constante, calefacción, luz en las noches. Pero está lejos, y el viaje es demasiado peligroso como para mandar a cualquiera. ¿Y nosotros? ¿Por qué nosotros? Preguntó Chloe, con una expresión amarga. ¿No tienes vigías, o algo? Los necesito porque los que tengo están muertos o agotados. Y porque ustedes no son como los demás. Arthur miró a David, luego a ella. Y porque si este lugar va a sobrevivir, necesito que lo hagan por algo más que las reglas. Necesito gente que actúe. Nick tragó saliva, asintiendo desde el costado como quien apoya sin entender del todo. Arthur se acercó y colocó las llaves en la cerradura. Abrió ambas celdas. Vamos los 4. Nick, David, Chloe. Y yo. Después de todo lo que hice, lo mínimo que puedo hacer es arriesgar mi propia vida. Chloe lo miró, intentando descifrar si hablaba en serio. ¿Estás tan desesperado? No. Estoy tan realista como siempre. Entonces, ella dio el primer paso. Salió. No luchó. Se tomó del brazo, algo insegura sin saber qué esperar. Cuando puso un pie fuera, simplemente le dio una mirada con una pizca de agradecimiento a Arthur, y siguió. ¿Qué pasa, no vas a salir? Preguntó Arthur, viendo que David aún no salía. Solo estaba a un paso de salir, y se estaba tomando su tiempo para darlo. Por alguna razón, se sentía extraño. No lo podía describir con palabras, pero los demás lo vieron. Nick. Chloe. Arthur. Ellos lo habrían descrito como, ver a un tigre salir de su jaula. David salió de la celda con paso firme, como un animal que prueba sangre después de mucho tiempo. Pero en ese caso no era sangre. Sino libertad. Nick sonrió. Y aunque nadie se lo preguntó, dijo. Todo va a salir bien. Ya verán. Arthur comenzó a caminar hacia la salida del calabozo. Antes de girar por el pasillo, sin mirar atrás, soltó. Saldremos mañana. Tómense este día para respirar y prepararse. Y por primera vez en semanas. Las celdas quedaron vacías. La noche caía. Hacía más calor que lo habitual. No por leña ardiente. Sino por la fe en que el plan podía salir bien. El refugio se había calmado. Era lo que pasaba cuando todos se ponían de acuerdo para hacer algo. Los pasos eran más suaves. Las voces, apenas susurros, y hasta algunas risas esperanzadas de aquellos que imaginaban el día siguiente con optimismo. En un rincón, Chloe afilaba una cuchilla con una piedra. No tenía por qué hacerlo. Ni siquiera tenía permiso para llevarla, pero le habían dicho que se prepare, y esa era su forma de hacerlo. El sonido la calmaba. Como si cada roce de metal contra la piedra fuera una canción. Nick se acercó a ella. Caminaba como siempre. Con torpeza, pero sin miedo. Llevaba un pequeño trozo de pan en una mano, envuelto en un listón como si fuera un regalo. Traía una expresión tonta. Hola, dijo, como si eso bastara para romper el hielo. Chloe ni lo miró. Siguió afilando. Pensé que tal vez tenías hambre. Insistió, y le extendió el pan. Chloe lo observó. No lo rechazó. Pero tampoco lo aceptó. Sabes que robar pan de la cocina podría costarte puntos con el señor de la sopa, ¿no? Si me los descuentan, diré que fue por una emergencia médica, contestó Nick. ¿Y cuál sería? Preguntó ella. Una mujer con sarcasmo crónico. Está en tratamiento. Pan y silencio. Chloe parpadeó. Casi sonrió, pero no. Volvió a la cuchilla. Nick no se fue. Se sentó cerca, no demasiado. Lo justo. No hablaba. Tampoco volvió a insistir. Solo estaba ahí. ¿Qué quieres, Nick? Preguntó Chloe, con tono neutro. Nada.
Solo, no sé. Eres de las pocas personas que no me grita cuando hablo. No te hablo porque no tengo ganas. No porque te tolere. ¿En serio? Eso es lo más amable que me han dicho en semanas. El pan seguía entre ellos. Chloe lo tomó al fin. No agradeció. Pero lo guardó. Y eso, en su idioma, era lo más cercano a una señal de afecto. Nick se levantó. Sacudió el polvo de su pantalón. Antes de irse, se detuvo, medio de espaldas. Voy a seguir hablándote hasta que un día contestes con una sonrisa. Así que, ya estás advertida. Dijo, casi en tono de promesa. Chloe lo vio alejarse. No dijo nada. Pero cuando estuvo sola, volvió a mirar el pan. Y por un segundo, uno solo, aflojó la mandíbula. Sonrió sin darse cuenta. Había olvidado cómo era sentirse así. El viento soplaba entre las grietas del refugio, haciendo temblar las llamas de las fogatas. Se apagaban. Los murmullos se desvanecían. Pero el insomnio seguía de guardia. A unos metros, en una esquina apartada del refugio, David aún no dormía. Estaba sentado sobre unos bloques de concreto. Las manos cubriéndole el rostro. No por tristeza. Ni por cansancio. Sino porque pensar, últimamente, requería cerrar los ojos. Entonces, lo escuchó. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Arthur, acercándose. David negó con la cabeza, mirando el suelo. No. No es eso. Es el ruido. Aunque no haya. Arthur lo entendió. Con esa forma en que los adultos cansados comprenden a otros adultos cansados. A mí me pasa lo mismo, admitió Arthur. Antes, cuando no podía dormir, salía a manejar. Con la radio baja, la ruta vacía. Me calmaba. ¿Y ahora? Ahora cierro los ojos, y escucho a la gente morir en silencio. David giró un poco la cabeza hacia él. No por sorpresa. Por respeto. ¿Tenías familia?, preguntó. Y Arthur respiró hondo. Una niña. 3 años. No alcanzó a entender nada. La perdí cuando todo comenzó. La multitud me arrastró. No pude hacer nada. Y cuando los muertos vinieron, no estuve para protegerla. David no dijo nada. No hacía falta. El dolor en sus palabras era tanto, que incluso pudo llegar a sentirlo. Arthur bajó la mirada. Sus ojos se posaron en las grietas del suelo, como si buscara ahí las palabras que no podía pronunciar. Uno se guarda cosas, murmuró, con voz seca. Porque si las dices en voz alta, es imposible superar el dolor que te dejan. David asintió, lento. Yo pasé años sin hablar con ellos, comentó. Pensé que siempre que lo necesitara, estarían ahí. Pero cuando quise verlos, ya no estaban. No me queda nadie. Arthur lo miró con una mezcla de pena y respeto. ¿Y eso te hizo más fuerte?, le preguntó. David pensó un momento, pero la respuesta ya estaba escrita en su corazón. No. Ambos callaron. El fuego se encogía con cada ráfaga de viento. No se miraban. Pero se entendían. Eran 2 hombres distintos, con la misma herida. Uno con gente que perdió. El otro, con nadie que lo hubiera buscado siquiera. La mañana llegó sin anunciarse. El sol, apenas arañaba el cielo. Y el frío parecía haberse quedado a pasar la noche dentro de los huesos. En el refugio, los murmullos parecían diferentes a los que la rutina los había acostumbrado. Pasos. Puertas que se abrían. Crujidos de bolsas siendo cerradas. Risas nerviosas de una comunidad que trataba de ser optimista. Los que tenían que salir, estaban listos. O fingían estarlo para juntar fuerzas. Timmy se acomodaba unos guantes que le había hecho su madre, o lo que quedaba de ellos, frente a su tienda de campaña.
Su madre lo miraba desde dentro, sentada, con una manta sobre los hombros y la voz cargada de dudas. ¿Estás seguro?, preguntó ella, con más miedo que autoridad. Sí, respondió su hijo. Con esa firmeza torpe que solo los chicos convencidos de hacer lo correcto pueden tener. Solo es una expedición corta. Dijeron que es segura. Además, estaré con otros. No iré solo. Su madre asintió, sin creer del todo. Pero lo dejó seguir. Porque negárselo, también dolía. Timmy se inclinó. Le acomodó la manta con cuidado. No te preocupes, mami. Volveremos antes de que baje el sol. ¿Recuerdas de esas galletas que te gustaban? Ella esbozó una sonrisa frágil. Ya ni siquiera estoy segura de a qué sabían. Entonces mejor. Cuando las traiga de nuevo, las vas a disfrutar al máximo. Timmy la besó en la frente. Fue un gesto breve, pero definitivo. Más adelante, había otro grupo. Más apartado, entre los preparativos de una expedición más complicada. David se abrochaba su abrigo, y se ajustaba sus protectores. Nick hablaba con alguien en voz baja. Chloe observaba desde unos metros. Con una mueca indiferente que trataba de enmascarar su ansiedad. David. Llamó Timmy, alzando su mano para llamar su atención. Se acercaba trotando con la mochila colgándole del hombro y una sonrisa grande. Demasiado grande para el contexto. David lo esperó sin sonreír, pero con una mirada distinta. Más cálida. El pequeño le ofreció un walkie-talkie todo rayado. Para que estemos en contacto, ¿sí? Nuestros grupos se van por caminos separados, pero nos hablamos. David lo tomó, lo inspeccionó. ¿Funciona?, preguntó. A veces. ¿Con eso alcanza, no? David asintió. Guardó el aparato con cuidado. ¿Seguro que quieres ir? Sí, respondió Timmy sin dudar. Quiero ayudar. Quiero ser útil. Y quiero contarte después todo lo que consiga. David lo miró unos segundos. Entonces prométeme algo, dijo, agachándose hasta su altura. Prométeme que si algo sale mal, vas a correr primero. Siempre primero. No lo pienses. Timmy bajó la mirada. Dudó. Lo prometo, murmuró, aunque no sonó muy convencido. David le revolvió el pelo, apenas. Nos vemos este atardecer. Nos vemos, hermanito, repitió Timmy, sonriendo. La escena se alejaba como una cámara flotando. Dos grupos, dos caminos. Uno hacia la esperanza, otro hacia lo desconocido. Y en medio de todo, un viento que soplaba más fuerte de lo normal.